Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 3 en adelante del capítulo 24. Y dice de la manera siguiente: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y habrá terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta tarde por darnos esta bendición, Señor, y porque estamos en un momento quizá crítico para el mundo, Señor, con miedos, con interrogantes y más interrogantes que respuestas, Señor. Y es para nosotros, Señor, una oportunidad de venir hasta tu santa palabra para poder quizá tener un poco más claro, Señor amado, lo que acontece alrededor de nosotros y en el mundo específicamente, Señor. Y es por eso que queremos que tú nos hables. Es por eso, Señor, que deseamos que sea tu presencia en medio de nosotros. Y es por eso, Señor amado, que a pesar, Señor, de lo que el mundo mueve o de lo que se mueve en el mundo, nosotros queremos permanecer fieles y firmes a ti, Señor, y estar seguros en tu palabra en la cual estamos cimentados, Padre amado. Oramos también por aquellos que no te conocen, Señor, que viven en escalofrío quizás, Señor, y pensando en qué pasará mañana, Señor, para que ellos vengan a conocerte, Señor, y sus temores y sus miedos sean apartados, Señor, y entren en una confianza que solamente tú puedes darnos, Dios. Gracias por todo esto, Señor amado. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor. Bendícenos a los que estamos aquí, a los que a través de las redes nos siguen, Señor amado, y que recibirán tu palabra también. Háblale, Señor. Y todos juntos, Señor amado, en un solo sentir, Padre, nos estemos preparando para tu venida, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Hoy estaremos centrando este tema sobre, valga la redundancia, sobre el tema que se mueve alrededor del mundo, que está causando temor, que está causando locura, que está causando miedos, mayormente, hermanos, a aquellos que no conocen de Dios y que no viven bajo la cobertura del Hijo de Dios. El tema que vamos a estar hablando hoy es coronavirus, terror para el cristiano. Y con signo de interrogación, hermanos, terror para el cristiano. Pregunto, no para que contesten, sino por el tema, hermano. Este coronavirus debe causar terror, debe causar miedo dentro de la comunidad de los creyentes, dentro de los que decimos, hermanos, que nuestra confianza no está basado en lo que nosotros podemos hacer, de los que decimos, hermanos, que nuestra confianza está basada en los méritos del Hijo de Dios.
de los que decimos, hermanos, que Cristo es nuestra seguridad, el coronavirus debe causar miedo dentro de nosotros? La respuesta la vamos a tener un poco más adelante. Hemos estado oyendo, hemos estado quizá siendo informados a través de las diferentes medios de comunicación, vaya la redundancia, un poco amarillistas algunos casos, hermanos, también exagerados con el tema del coronavirus, identificado también, hermanos, como COVID-19 y conocido dentro de la ciencia también como el SARS-CoV-2. Entonces, son 3 nombres que se están utilizando para cuando se habla específicamente de algo referido a él, pero mayormente lo conocemos nosotros como coronavirus. Hemos estado yendo y visto a través de los medios de comunicación, hermanos, que esta enfermedad del coronavirus ha causado miedo, ha causado que la gente se enloquezca, ha causado, hermanos, que la gente se amotine, tanto, hermanos, que los recursos, digamos, básicos se están acabando. En las tiendas, hermanos, se ha acabado todo. En los supermercados se ha acabado la mayoría de las cosas. Y luego, hermanos, para como tocar, digamos, el último punto o acabar con la locura, hermanos, los grandes almacenes también están sufriendo escasez de cosas. Entonces es difícil en este tiempo que uno pueda obtener ciertos recursos básicos para digamos, para nuestra subsistencia, hermanos. Pero lo más impresionante quizás sea esto, hermanos, de que se toman todos estos recursos básicos y la gente se aísla, se encierran, hermanos, como si se metieran en su propia cueva casi. La pregunta que yo traigo a la mesa o hoy aquí en la congregación, hermanos, es: ¿nosotros como creyentes debemos ser arrastrados por esa ola? Nosotros, hermanos, debemos de ser, hermanos, envueltos en esa situación también. Este coronavirus, hermanos, o el COVID-19, técnicamente llamado, ¿debe meternos miedo a nosotros? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca de esto, hermanos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué nos deja el Señor a través de su palabra, hermanos, sobre este tema tan relevante para nosotros, hermanos? ¿Será que la Biblia tiene alguna información en la que nosotros podamos descansar? ¿O será que debemos de vivir como el mundo vive, hermano, paniqueado, con temor, con temblor, con escalofríos, con miedo hasta de respirar, con miedo de tocar la puerta porque me puedo contagiar, con miedo de que no pueda yo abrazar a mi hermano o mi hermana porque va a pasar todo? Hermano, ¿debemos de ser nosotros contagiados con todo eso? Es la pregunta que traemos aquí a la mesa y que vamos a tratar de responder y que llegaremos, hermanos, a una conclusión satisfactoria para este punto, hermanos. Pero en el desarrollo de este tema, en primer lugar, vamos a ver y conoceremos un poco acerca de lo que es este coronavirus, hermano. Yo no sé cuántos saben en realidad qué es, cómo se ha contagiado, cómo se ha propagado esta infección, o simplemente qué es lo que ha traído a nosotros acá. Les voy a pedir que me regalen su atención, por favor. En segundo lugar, vamos a ver también lo que dijo Jesús de este tema para estos tiempos, y lo vamos a asociar con lo que estamos viviendo actualmente, hermanos. Y luego, en tercer lugar, vamos a responder la pregunta con la que abrimos este tema, hermanos. ¿El coronavirus es un terror para nosotros los creyentes?
Es lo que vamos a tratar de ver hoy en esta tarde, hermano. Lógicamente hemos tomado una porción de la palabra para llegar al centro de ella y sacar de esta porción lo que está sucediendo alrededor nuestro. Y lógicamente que por la cuestión del tiempo, hermano, no puedo yo no puedo hacer un estudio completo y que pudiéramos nosotros extraer todos los beneficios de este capítulo 24 y aún el relacionado con el 23 y el 25, no nos alcanza. Necesitaría, hermanos, hacer una serie completa para poder nosotros absorber todo lo que está allí. Pero vamos a empezar por lo menos con estos tres puntos. ¿Y saldremos tranquilos o vamos a salir, hermanos, con la presión más alterada? O probablemente alguno vaya a necesitar quizá algún médico a la puerta, hermanos. Entonces vamos a ver qué hacemos, si es que ese es el caso, ¿verdad? O simplemente descansamos, respiramos profundo y le decimos al Señor, qué bueno que estoy en tus manos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es el coronavirus? Creo que todos en algún momento, hermanos, hemos pensado, creo, a lo mejor no, ¿cómo es que llegó este coronavirus? ¿Cómo es que se propagó a esta dimensión? Que logró, hermanos, prender las alarmas no solamente de un país o de un estado, sino ya es ahora mundialmente. Si ustedes se recuerdan, haciendo un poquito de memoria, hermanos, esta no es la primera vez, hermanos, que se vive algo parecido en este país. ¿Cuántos se recuerdan del famoso Y2K en inglés? ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cuántos vivieron en esos tiempos, hermano? Yo estaba niño, hermanos, para ese tiempo. Pero el Y2K, hermano, fíjense, no tenía que ver con la salud, no tenía que ver con la seguridad de la vida, pero prendió las alarmas. Prendió las alarmas, hermano. Y causó una locura parecida a la que se está viviendo, actualmente a hoy. ¿Qué era el Y2K? ¿Alguien sabe qué era el Y2K? Sí, hermano. Era el 2000, el siglo, ¿no? Sí, se daba en el 2000, pero ¿qué era? ¿Era el que iba a descomponer todas las computadoras? Que iba a descomponer las computadoras. ¿Alguien más sabe algo? ¿Era eso? Como el virus que acababa el mundo, ¿no? Hermanos, el Y2K era un error de un software causado por las costumbres que había, hermanos, de adaptar este sistema o de programarlo para que leyera la información hasta los 1900. El problema, hermano, o la alarma se levantaba o se activó cuando se pusieron a pensar, está programada hasta los 1900, ¿qué va a pasar con el 2000? Y esto tenía que ver con un software, hermano, con la computadora, digamos. Porque este error, que a lo mejor no se pensó que se iba a llegar al 2000, hermanos. ¿Y cuántos pensamos a lo mejor? No, para el 2000, por allá, lejos. Hoy estamos en el 2020. Pero, hermanos, se puso en pánico. Yo me recuerdo, cuando se estaba dando esa fecha para el 2000, nosotros, por desgracia, hermanos, estábamos en una transición con nuestra familia para cambiarnos de iglesia. Y digo por desgracia porque el enemigo viene haciendo de las suyas y destruye a todo aquel que se deja y se deja convencer, hermano. Pero nosotros, gracias a Dios, estábamos firmes y estábamos buscando un lugar para volvernos a congregar. Y estábamos en esa transición. Y muchas iglesias empezaron, hermano, a tomar recursos. Yo me recuerdo de una iglesia, que no voy a decir su nombre, pero él lo dijo públicamente en un programa de televisión, el pastor. Él lo dijo: yo tengo en la iglesia víveres suficientes, agua suficiente, recursos básicos suficientes para proteger los miembros de mi familia cuando se dé este Y2K.
Entonces la gente, hermano, empezó igual a loquearse, a comprar agua, a comprar comida, a comprar latas, a meter todo en la casa, hermano, cargar los carros y se acabó todo, hermano. No nos dejaron nada. La Navidad, hermano, ya no se vivió como la Navidad normal. Se vivió con miedo. ¿Por qué? Porque se acercaba el 31, ¿no? Y después del 31 era el primero. Y el primero era el Y2K, el nuevo año. Y se daba, hermanos, ¿qué? Porque todo estaba conectado. Imagínense, las vías del tren o el metro que nosotros conocemos está manejado en un sistema de computación. Los bancos. La gente millonaria pensaban, porque eso se oyó hasta en las noticias, que la gente millonaria, hermanos, iba a quedar en cero. Y todo el mundo andaba queriendo sacar todo el dinero que podía, hermano, y meterlo debajo del colchón para que se lo comiera la polilla. Hermano, entonces se hizo una alarma tan exagerada, que cuando llegó el 2000, ¿qué fue lo que pasó? No pasó nada. Absolutamente nada. Y los creyentes fueron arrastrados por esa ola, hermano, que infectó tristemente a aquellos que dicen que su confianza está en Jesucristo, hermano. Pero yo lo digo con mucho valor y con respeto, hermano, porque yo les decía a mi esposa y nosotros estábamos confiados y seguros, no va a pasar nada. Yo no compré nada de agua extra, nos dejaron sin nada, hermano, para lo de la semana. En la fuera de la llave. Pero nosotros, hermano, no loqueamos. ¿Por qué, hermano? Porque nuestra seguridad no está basada en lo que el mundo está viviendo alrededor de nosotros. Nuestra confianza está al 100% en los méritos y la obra de Jesucristo, hermanos, que hizo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, hermano, el Y2K llegó y todos los que tenían, hermano, exagerado de víveres, ¿qué empezaron a hacer? A echarlo para afuera porque había que ocupar ese espacio. Tiradero de cosas, o donaron o regalaron, hermano, y ya nadie quería hablar del Y2K porque los que se habían exagerado les causaba vergüenza. Pero, hermano, lo triste de esto es que el mundo que se mueva así, el mundo que se aloque, que se desespere así, pero nosotros, hermano, debemos de ser arrastrados por ese movimiento o por esos movimientos. Eso fue con el Y2K. Hoy estamos acá con el coronavirus, hermano. ¿Qué es el coronavirus? ¿Qué es el coronavirus, hermano? Yo traté de investigar lo más que pude acerca de esto y traigo un fragmento, un artículo que tomé del Instituto Global de Salud de Barcelona, España, y se los voy a leer para que vean lo que dicen ellos acerca de este virus. El nuevo coronavirus, primero llamado 2019 nCoV de vaca, y ahora rebautizado con el nombre SARS-CoV-2, que es el virus, y COVID-19, la enfermedad. Por eso que les decía que cuando se habla se especifica o se está hablando referente al virus o a las específicas cualidades del virus, se llama SARS-CoV-2 o 2. Pero cuando se habla de los efectos que causa eso o este virus, técnicamente es COVID-19, que viene siendo el coronavirus. Simplemente que se especifica directamente al virus o a los efectos del virus. Pertenece a la familia de los coronavirus, llamados así por una especie de picos en la superficie del virus que se asemejan a una corona. La gran mayoría de los coronavirus descritos se han aislado de aves o mamíferos, especialmente murciélagos. El SARS-CoV-2 o el coronavirus se llama así porque tiene una secuencia genética muy parecida al del SARS. Otros coronavirus que aparecieron por primera vez y única vez en el 2002 y causó una pandemia
con más de 8,000 personas infectadas y 800 muertos. Otros coronavirus que causan gravedad en seres humanos es el MERS-2 o CoV, que se identificó por primera vez en el 2012 y el Medio Oriente y está asociado con camellos. Fíjense, o sea, coronavirus no es algo que salió apenas ahorita, es algo que ya estaban, pero yo no sé si ustedes identificaron en dónde está la simiente, digamos. Ahora, ¿cómo surgió este SARS-2 o coronavirus? Los primeros casos humanos se asocian, con un mercado de animales silvestres en la ciudad de Wuhan, en China. El contacto cercano entre animales que normalmente no convienen con la naturaleza puede fortalecer que un virus adquiera la capacidad de saltar de un huésped a otro. O sea, en este caso, se está moviendo en animales y las personas que están teniendo contacto con ellos, este virus se tomó la capacidad para brincar en las personas y transmitirse enseguida en una persona, porque la redundancia. En el caso del nuevo coronavirus, análisis reciente sugiere que podría haber saltado, fíjense, de un murciélago a un pangolino y de allí a los seres humanos. O sea, un murciélago, el pangolino yo lo tuve que investigar porque yo no sabía qué era, hermano. Pero pangolino es como, ¿conocen los armadillos? No sé cómo se diga en otro estado o en otro país, mejor dicho. Son aquellos que tienen como un caparazón. Pero este pangolino tiene como escamas, parece como el armadillo, pero en vez de tener un caparazón, son como muchas escamas. Entonces, pareciera ser como si el murciélago mordió a uno de estos animales, y estos animales, como son más terrestres, infectaron a una persona. Y esa persona lo adquirió, y esa contagió a otra. Ahora, ¿cómo se transmitió esto, hermanos? ¿Cómo se transmite, mejor dicho? La vía principal de transmisión del coronavirus, popularmente conocido, hermanos, de Wuhan, es por vía aérea, a través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada tose o estornuda. También se transmite al tocar los ojos, la nariz o la boca, tras tocar superficies contaminadas. Por eso es que cuando hablamos del desinfectante, hermanos, que se pone uno en las manos, es porque pues con eso lo aniquila. En realidad no pasa más de allí, ¿verdad? Hay que tener las medidas necesarias. También se transmite al tocarse los ojos, la nariz, la boca. El nuevo coronavirus se puede transmitir incluso ante la aparición sin síntomas. Esto, o sea, se puede estar infectado y no se da cuenta, o sea, no hay reacción. Y esto es lo que causa, hermanos, que sea más difícil identificarlo, porque lo puede uno traer, pero no hay síntomas. Y entonces uno puede estar en contacto con otras personas y estarlo transmitiendo y no hay síntomas, hermano. Y este es el problema, hermano, porque fíjense que según el estudio, la tasa de contagio es de 1 a 4 o de 2 a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede infectar bien a 4 o 2 personas pueden infectar bien a 5, pero este es un estudio en cuanto a la matemática en el papel. Pero la realidad, hermanos, según el estudio de Barcelona, es que dice que una persona infectada es capaz de infectar a 16 personas que estén en su contexto, hermano, en su contorno, mejor dicho. Entonces, hermanos, este es el problema de esta epidemia. El contagio tan pronto así y tan difícil de detectar. Aun cuando ya lo traigamos, se puede hacer uno el examen probablemente y a lo mejor salga negativo. Por eso es que se usan o se están utilizando las cuarentenas. Porque si una persona lo han detectado o aparentemente pareciera ser que tiene rastro, lo aíslan porque va a pasar un tiempo en lo que ese virus se va a hacer notorio o va a darse a conocer que está allí. Ahora, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad del COVID-19? Se encuentra principalmente en las vías respiratorias,
Por ello, las pruebas y diagnósticos actuales que consisten en amplificar secuencias genéticas del virus requieren hacer un fórtisis de nariz, garganta o faringe para detectar la infección. La pregunta que surge después de todo esto que estamos viendo, hermanos, es: ¿los niños son propensos a infectarse? ¿Los niños están más débiles que un adulto si se llegaran a infectar? No. Los niños, hermano, o la población infantil, según este estudio, es poco susceptible a esta enfermedad. Porque los niños están más capacitados para reforzar, más bien, su sistema inmune, hermano, está más fuerte que el de nosotros como más adultos. Entre más adultos, hermano, el sistema inmune o inmunológico, hermano, está más débil. Y los niños están con todo, hermano. Le llega una enfermedad y lo atacan. Por eso es que un niño es importante que no pierda, hermano, sus vacunas, que tenga todas sus vacunas. Un niño sin las vacunas, allí sí puede haber peligro, pero mientras el niño esté con sus vacunas respectivas a su edad, hermano, al niño así pueda estar cerca de alguien, hermano, no le va a pasar nada. Pero el problema es, hermanos, con los que tienen mayor edad. Allí sí, porque nuestro sistema de defensa está más bajo. Puede ser, hermanos, ¿verdad? Que nos llegue. Entonces ahora sí pensaríamos, hermano, ¿es peligroso? Si ya lo tengo yo, ¿es peligroso? Al momento de detectarlo, hermano, ¿me voy a morir? ¿Voy a caer al instante? El virus, puede causar síntomas leves hasta enfermedad respiratoria severa. Por ejemplo, la neumonía. Pero si esta neumonía causada por este virus, hermano, se vuelve, digamos, crónica, sí puede causar la muerte. Entonces, son los casos extremos, hermano, lo que el mundo y la sociedad y las redes, hermano, de comunicación o los medios de comunicación nos dicen, hermano, es que no le está, o las personas que están ellos detectando o que están poniendo en la gráfica, hermano, no son jóvenes, no son niños, son gente que probablemente, hermano, ya estuvo enferma. Ya sea, no sé si la diabetes tenga que ver o los problemas respiratorios tengan que ver, no sé, hermanos, todo esto, pero, o sea, se puede convertir en un peligro cuando llega digamos, a personas de mayor edad. Pero los jóvenes y los niños no están en riesgo, hermano. Entonces, el mundo está haciendo de esto un alarde tan grande, hermano, que está causando temor. Mi esposa decía algo de la semana pasada, o fue el viernes, no me recuerdo. Sí, creo que fue el viernes en la vigilia, ¿verdad? Y aprovechando, hermanos, se la perdieron. Una de las personas a las que le trabajamos siempre nos abraza, o siempre la abraza más que todo a ella. Y hoy le di un codacito así como diciendo, hasta aquí llegó nuestra amistad, ¿verdad? Pero por el hecho de que está este temor, hermano. Pero en realidad no tendría que ser. No tendría que ser. Tendríamos que nosotros estar confiados. O sea, utilizando, tampoco esto quiere decir, hermano, que vamos a ser negligentes y, no me importa si no me lavo las manos, no me importa si no me baño, no me importa si me pongo la misma ropa todos los días. No, o sea, si tomamos medidas, el mundo está bloqueado, hermano, y probablemente por ahí pase un infectado, nosotros tomemos solamente las medidas de seguridad correspondientes y no va a pasar nada, ¿verdad? No podemos ser negligentes tampoco, ¿verdad? Ahora, dos palabras que surgieron aquí en este estudio, hermano, que nos van a ayudar a asociarnos y hacer la transición a entrar a lo que dice la palabra del Señor. La palabra epidemia y la palabra pandemia, hermano. Palabras claves que nos van a hacer entrar hacer la transición a las escrituras, hermano. ¿Qué es la epidemia y qué es pandemia? La epidemia, hermano, es una enfermedad. Según el diccionario de la Real Academia Española, es una enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país
acometiendo o afectando simultáneamente a gran número de personas. O sea, una epidemia es en un país. Mucha gente que ya ha sido infectada de la misma enfermedad, eso es epidemia en términos generales. Pero una pandemia, hermanos, es una enfermedad que se extiende a muchos países. Esa es la diferencia de pandemia y epidemia. La epidemia está en un solo país. La pandemia es que ya se salió de ese país esa enfermedad y, hermano, y ya ha brincado a 1, a 2, a 3, 4 países, hermanos, y que está atacando a todos los individuos, o sea, localmente. O sea, en otras palabras, se ha salido del límite, en pocas palabras. Entonces, epidemia es dentro de un país, pandemia es que ya salió. Por eso es que en las noticias, hermanos, oyen hablar de pandemia, y algunos, por eso les digo que amarillistas y exagerados. Porque sí, a lo mejor ya se salió y sí, ya está acá, hermanos, pero le exageran mucho, demasiado, hermano. Demasiado, hermano. Entonces, esta es la información quizá no tan básica, pero a lo mejor sí un poco más básica en cuanto al coronavirus. Cómo se mueve, dónde surgió. Imagínense, hermano, surgió de un animal o viene de un animal. No es que se ha, digamos, hecho a través del contagio entre personas o entre humanos. O sea, es una enfermedad que viene de un animal. Y fíjense, hermano, no es la primera vez que ha pasado un coronavirus. Eso ha estado en los animales. O sea, esto es una enfermedad de animales que se ha brincado, que se ha salido, hermanos, de su origen natural y ha pasado a los humanos. Ahora, ¿qué dijo el Señor sobre estos tiempos, hermanos? Esto es lo importante y esto es a lo que vamos a entrar en la palabra. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo nuestro amado Salvador Jesucristo, hermanos, sobre estos tiempos? Quizá Pablo, hermanos, en el momento de que él estaba, o Pedro, o cualquiera de los apóstoles, ellos jamás a lo mejor pensaron en el coronavirus, en el Y2K, o cualquier enfermedad, o cualquier epidemia, o cualquier pandemia, hermano. Ellos estaban más centrados en que el tiempo era predicar, porque el Señor venía pronto, hermano. Eso era lo que traían los apóstoles en términos generales en cuanto al mensaje de Jesucristo. Pero fíjense lo que el Señor nos deja a nosotros para que nosotros podamos entender en qué tiempo estamos viviendo, cuál es la bendición, hermano, y cuál es la seguridad que tenemos nosotros en las manos de nuestro amado Salvador, hermano. Y como les dije, hermanos, quizá no puedo extenderme porque tan solo, hermanos, fíjense, tan solo el hecho de estudiar el versículo 2 y 3, solo con el versículo 2 a lo mejor, tendré que llevarme toda la tarde. Ahora si agrego el 3, más tiempo. Pero voy a llegar al punto central del cual nosotros queremos tener una respuesta por parte de las Escrituras, hermanos. Por mucho tiempo, el capítulo 24, hermanos, de Mateo, ha sido la porción bíblica más, quizá, controversial, más polémica entre estudiantes y maestros de las Escrituras. Y algunos han usado este capítulo 24, hermanos, para promover predicciones futuristas en cuanto a los fines del tiempo, hermano, y más basada quizá en un sensacionalismo y ficción que en la realidad de verdad. O sea, se atreven, hermano, a decir, fíjense, tan solo las palabras, rumores, se oirán rumores, y entonces empiezan los falsos maestros, y es allí donde tenemos que tener en cuenta, empiezan a profetizar cosas que probablemente ni van a pasar ni existen, pero que toman una porción de las Escrituras, hermano, para atribuirse ellos cierto don, y que al final ellos queden como los sabios, o los ungidos, o los inteligentes, o los que conocen la Escritura, hermano. Por eso el capítulo 24 de Mateo es uno de los más polémicos y también, hermano, uno de los más falsamente interpretados a la luz de la misma palabra del Señor, hermano. Pero nosotros, o mi intención no es hacer un estudio ahorita de este capítulo 24, sino buscar una respuesta, hermanos, relacionado con lo que estamos viviendo nosotros en estos días. Y ver si es
coherente que estemos viviendo o que vivan con temor, hermanos, los cristianos hoy en día. Vamos a leer el versículo 3, porque este es el punto central. El Señor estaba en el monte de los olivos, haciendo un poquito de contexto, con los discípulos. Acababan de darles el Señor, o habían escuchado el lamento del Señor a través de su propia voz, valga la redundancia, por Jerusalén. Y en el versículo 3 de Mateo 24, los discípulos sentados, dice el verso 3 textualmente, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En esta pregunta surge, hermanos, por la maravilla o por lo maravillado que estaban los discípulos del templo, hermanos. Según el verso 1, que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, ellos estaban en el templo con el Señor y salen del templo, y los discípulos se maravillaron, hermanos. Históricamente, el templo tenía tal construcción que parecía, hermanos, de que había hecho o que había sido construido como si hubiera sido de una sola piedra de mármol. O sea, no había quizá la mayor, o más bien tuvieron el mayor cuidado al construirlo, hermanos, que la unión de las partes del templo, hermanos, estaban tan juntas que no se podía mirar dónde estaba la unión. Entonces, los discípulos, al salir de ese lugar, hermanos, ya este templo había sido destruido años atrás, algunos años atrás, o más bien algunos 100 años atrás, o casi 200 años atrás, y Zorobabel lo volvió a reedificar. Y entonces Herodes el Grande lo toma y le da una vista un poco romana, y lo transforma, hermanos, para ellos, para quedar bien con los judíos, y lo deja excelente, maravillosamente. Entonces, cuando los discípulos salen con el Señor, les dicen al Señor y le muestran, o sea, prácticamente como diciendo: mira qué construcción, mira este templo, cómo está de bello. A lo que el Señor le respondió en el versículo 2, y él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es entonces, hermanos, que vemos las preguntas de los discípulos. O sea, ellos le están mostrando la maravilla del templo, lo quieren quizá que ponga su atención en el templo, y el Señor les dice a ellos: esto se va a caer. No va a quedar nada. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la destrucción del templo, y la segunda tiene que ver con esos acontecimientos del fin y la venida de Cristo, hermano, que ellos hacen en el versículo 3. Probablemente, quiero pensar, hermanos, que al momento de que Él les habla de esta destrucción, por eso que les dije que es un estudio del capítulo 23, 24 y 25, porque Él les estaba hablando o les estaba diciendo cómo sentía dolor por Jerusalén. Entonces el Señor, cuando les habla de la destrucción del templo, ellos lo están relacionando la destrucción del templo, con lo que el Señor les dijo, y ellos están pensando de que todo esto va a acontecer, pero
por allá lejos, tiempo futuro. Entonces, para ir avanzando, hermanos, y acortando el tiempo, para la primera pregunta relacionada con la destrucción del templo, el Señor mismo indirectamente les da la respuesta en el versículo 15. Vayan conmigo. Dice, por tanto, fíjense, solamente pónganse en este contexto. El templo era un lugar santo, santísimo, donde entraban solamente los sacerdotes y los sumos sacerdotes. O sea, nadie más podía entrar. Ese era un lugar religiosamente santo para los judíos, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor dice estas palabras en el versículo 15. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego remarca, dice, el que lee, entienda. Y empieza a dar señales el Señor de esos tiempos. Pero en este versículo 15 está dando a entender, hermanos, que ya ha ocurrido la destrucción de este templo. Esto de manera histórica, hermanos. En el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido. O sea, en el tiempo que estaban viviendo los apóstoles, quizá. Algunos de ellos, a lo mejor me atrevo a pensar, hermanos, que pudieron ver esta destrucción. O sea, esto no fue un tiempo futuro. Esto es como hermanos, si nosotros... ¿Cuántos se recuerdan del edificio que estaba donde está el Estadio Nuevo? El Sport Arena. Y que nos hubieran dicho, no, pues que se lo van a destruir en otro tiempo o en otros años. Nosotros lo vimos cuando fue destruido, fue derribado. O sea, ese es de nuestros tiempos, cuando se habla de los tiempos en los que estamos viviendo. Pero ¿cuántos vieron destruir el Coliseo de Roma? Hay ruinas de ese edificio. Y eso pudiéramos decir, eso fue en otros tiempos, porque no lo vivimos, pero hay una evidencia de eso. Entonces, literalmente el Señor les estaba diciendo en el versículo 15 que ese edificio se iba a destruir no muy lejos. Y fue destruido, hermanos, por el emperador romano Tito. Y esto, de manera resumida, hermanos, sin un estudio, solo responde a esta pregunta de estos discípulos: ¿qué hay de la señal de estos tiempos? La segunda respuesta, hermanos, sobre la señal del fin de los siglos, la encontramos en el versículo 5 al 7, con una recomendación. Y fíjense lo que dice el Señor en el versículo 4. Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué entienden, hermanos, por esto? Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo? Que tengamos cuidado. Que viene dificultades. ¿Qué más que entendemos, hermano, por mirad que nadie os engañe? El versículo 4 solo dice eso, hermano. Estén atentos. Que estén atentos, que estén alertas, que crean en mí, que no se distraigan, que no se duerman, que hay vigilia y que vengan. Hermano, el Señor está diciéndonos aquí: mirad que nadie os engañe. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de... En otras palabras, prepárense, pónganse alertas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermano, mirad que nadie se engañe. O en otras palabras, no dejes que te engañen fácilmente. ¿Cómo puede ocurrir esto, hermano? Hermano, miren, no es el tema, igual es un espacio y me van a disculpar, el tiempo se me ha alargado, pero yo voy a seguir predicando. Hay ingenieros, hay doctores, hay maestros, hay abogados, hay licenciados, hermano, hay científicos, psicólogos, no sé cuánta gente, hermano, hablando intelectualmente con un coeficiente alto, hermano.
que le habla a uno de verdades, creo yo, simples de la palabra, hermano, y se aferran a una religión, a una mentira. Pero tienen un coeficiente alto, hermano, alto. Y uno pudiera decir, pero ¿cómo? Si este es inteligente, por eso está en esa posición. ¿Cómo no puede entender que no hay otro camino para llegar al cielo o para llegar a Dios, sino solamente a través del Hijo de Dios? ¿Cómo no puede entender algo tan simple? Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo no puede entender una persona con un coeficiente intelectual alto, hermano, estas palabras? Es como si te dijeran, hermano, si tú te vas aquí derecho, allá hay un hoyo. Si tú te vas aquí derecho, vas a caer al hoyo. Te están diciendo lo que va a pasar, te están diciendo por dónde te vas a ir y qué te puede pasar. Y ahí vas tú. ¿Y qué va a pasar? Caes al hoyo. El ingeniero, el doctor, el médico, el abogado, en el hoyo. En el hoyo, hermano. Por eso el Señor dice, hermano, en estas palabras, inteligentemente para nosotros, porque somos su pueblo, somos sus hijos, hermanos, somos ovejas de su prado, y Él no quiere que ninguno de nosotros se perezca. Dice, mirad que nadie te engañe. Y luego en el versículo 5, 6 y 7, el Señor poniendo una mirada, quizá, hermano, véanlo de esta manera, el Señor mirando hacia el futuro, mirando, hermanos, hacia casa de pan y alabanza, mirando, hermano, hacia tu vida, mirándote quizá como una persona que ignora las escrituras, pero que estás queriendo aprender del Señor y que estás anhelando, hermano, estar en la presencia de Dios. El Señor dice estas palabras en el versículo 5, 6 y 7, dice, primero en el 4, mira que nadie te engañe. Te da la recomendación y luego te empieza a dar instrucción, o nos empieza a dar instrucción, mejor dicho. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, no te desesperes, no te alarmes, porque es necesario, ¿qué dice? Que esto acontezca, o que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué dice? Pestes, palabra clave. Pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Cómo es Dios tan bueno con nosotros, hermano? Que nosotros, siendo pecadores, siendo malvados, hermanos, siendo quizá la escoria del mundo, el Señor nos saca, hermanos, dice la Escritura, del lodo cenagoso, nos miró nuestra condición en la que andábamos de muerte, perdidos en nuestros delitos y pecados, nos saca, hermano, y nos pone en una posición de salvación, nos pone, hermano, en una posición de hijos de Dios, y tanto nos ama el Señor, hermano, que nos da a nosotros los recursos para que sigamos avanzando en este mundo que se envuelve en locura, hermano, y que vive, hermano, perdiéndose y quizá matándose entre ellos mismos, hermano, para que nosotros no caigamos en esas locuras. Gloria a Dios. Y dice, mirad que nadie te engañe. Mira, esto va a pasar, mijo. 5, 6 y 7, Mateo 24. Esto va a pasar. Está alerto. Que nadie te engañe. Abre los oídos. Lee mi palabra. Ponte las pilas. No vengas, hermano, a perder el tiempo aquí, hermano. Miren, son tiempos tan importantes que tristemente yo veo a algunos que están clavados en el celular, hermano. Literalmente, hermano. Y está uno predicando y acá. Y uno pudiera decir, no, es que estamos, no estamos buscando nada. Yo mismo les he dicho, hermano, saquen su celular, saquen su dispositivo para estudiar la palabra. Traigan un cuaderno, anoten las citas, hermano, repásenlo en su casa. Mi esposa ha dado la misma recomendación también. ¿Para qué, hermano?
¿Por qué creen? Puede estar preparado. Para que nadie nos engañe. Para que nadie venga, hermano, a traernos cuentitos de viejas y nosotros caigamos rendidos. Para que nosotros estemos preparados en la palabra, hermano. Miren, con dos tipos de personas que yo no me pongo a discutir para nada. Para nada, para nada. Y les doy la vuelta. Y que me crean ignorante, que me crean loco, que me crean lo que quieran, hermano. Con los solo Jesús, con los testigos de Jehová. Y no porque les tenga miedo, hermano, y no porque yo no sepa poder defender mi posición doctrinal, sino porque esta gente, hermano, se aferra, y lo único que puede producir, hermano, es coraje, frustración. Hay casos, y yo lo creo así, hermano, hay casos donde el Señor nos dirige a tomarles atención, porque va a haber alguno de ellos que el Señor quiere hablarles, y a través de lo que tú puedas transmitirles o de la palabra que les puedas enseñar, el Señor los va a sacar o los va a poner en duda, hermano, para que tambaleen en lo que no creen, en lo que creen ellos, y que vengan, hermano, a conocer al verdadero Dios y Salvador, que es Jesucristo. Pero Dios nos dice todo esto, hermano, para que nadie nos engañe, para que no caigamos en esa red, hermano, de falsedad. Fíjense, verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambre y habrá terremoto en diferentes lugares, hermano. ¿Qué estamos viviendo ahorita? Pestes. ¿Qué es una peste, hermano? Coronavirus. Ajá, es el coronavirus, pero ¿qué es una peste? Enfermedad. Es la pandemia alrededor del mundo. Fíjense bien, todo esto, peste, pandemia, epidemia, todo está relacionado. Peste, enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad. Un segundo significado, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es enfermedad que no sea contagiosa, que causa mortandad. O sea, puede ser una enfermedad que no sea contagiosa, hermanos, pero que cause la muerte. Eso es una peste. O puede ser una enfermedad que sea contagiosa, pero que causa la muerte. Eso es la peste, hermano, que te va a matar, en pocas palabras. Te va a matar. Entonces el Señor está diciendo, hermano, vendrán, hermano, o habrá pestes en diferentes lugares. La epidemia se va a correr dentro del país. La pandemia se va a salir a diferentes países. Hermano, y es aquí a donde entramos nosotros con lo relacionábamos con el Y2K, porque el mundo se aloca, el mundo está corriendo para allá, corriendo para acá, hermano, ya no hay papel de baño, ya no hay agua, ya no hay, hermano, no sé qué tanto. Se acaba, hermano, los recursos básicos. Pero, hermano, nosotros debemos de tener miedo a eso. Esta es lo que nos trae a la pregunta. Por eso que les dije, no puedo hacer un estudio completo del capítulo 24, pero saco del versículo 7, hermanos, para nosotros la palabra clave, pestes, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Será que nosotros debemos de correr al mismo nivel que los demás? Hermano, la gente hasta sube en Instagram y en Facebook los carros retacados de agua, o topados de agua, o llenos de agua, como le quieran mencionar, hermano. Y el papel. Alguien me mencionó ayer, no me recuerdo quién. Creo que fue mi nuera. Que habían atacado a un señor, a una persona grande de edad, porque llevaba agua. Lo habían golpeado. Imagínense hasta dónde llega la locura de la gente. O sea, ya la gente ya no quiere tener dinero en el banco. ¿Saben cuál es el nuevo negocio que se está levantando? Narcowater. Traficantes de agua, hermano. Ayer, hermano, fui a comprar gas para nuestra actividad que tenemos aquí después de la iglesia, después de la predicación. La muchacha que me atendió me dice, porque llegó una persona y le preguntó cuánto vale un case que tenía de agua allí, de 6 botellitas, $18.
Y dice, $18. Sí, dice, no, déjate, si yo fui ayer a la 99 y el case vale $24. Y yo dije, ¿ya cuánto me va a vender el gas a mí? Me lo va a dejar bien caro. No, el gas, gracias a Dios, estaba al precio normal, ¿verdad? Entonces, pero, o sea, el mundo está así ahorita, hermano. Entonces yo me puse a pensar, hermano, nosotros tenemos que estar bloqueados igual. Tenemos que tener miedo. Yo no me le puedo acercar a mi esposa porque va a estar infectada. No me le puedo acercar a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos porque el aire está contaminado. No me les puedo acercar a ustedes, hermano, porque vayan a tener vayan a estar coronados. No, hermano. Dice el versículo 8 de Mateo 24. Después de ver todas las recomendaciones que el Señor nos da en el versículo 4, las instrucciones del versículo 5, 6 y 7, el Señor dice en el verso 8, dice, y todo esto será principio de dolores. No está diciendo, se acabó la tierra, corre por tu vida, sálvese quien pueda. Hermano, el mismo Señor Jesús nos metió en pánico a todos. ¿Eso dice? Todo esto es principio de dolores. Tranquilo, mirad que nadie te cañe. Todo esto que está aconteciendo es principio de dolores. Hermanos, se levantan falsos maestros, se levantan falsos pastores. Hermano, atención a esto que les voy a decir. Con autoridad y con valor les voy a decir, hermanos, esto. En estos tiempos que estamos viviendo, se levantan muchos falsos maestros. Hombres que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hombres que se dicen ser profetas y no lo son. Hombres, hermanos, que dicen ser los ungidos y no lo son. Hermano, la falsa, diabólica doctrina de la prosperidad, hermano, está dentro de estas recomendaciones que el Señor nos dejó. Ven y pacta, ven y siembra. Ven y hermano, ya no falta, te dicen, tráete tu asadón. ¿Saben qué es el asadón? ¿Para qué? Para celebrar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Traigan $1,000 aquí. Aquí los de a 1,000. Acá los de a 500. Y los de cheque en blanco, por favor. ¿Y el dólar? Los de a dólar no. Allá en la católica ya reciben las limonas. Hermano, esto es lo que nos enseñó el Señor. Por eso, hermanos, yo no hago énfasis tanto en ofrendar y en diezmar. Les hago énfasis en la bendición que van a recibir o en la bendición que están perdiendo de parte de Dios si ustedes no ofrendan o diezman. Pero no es mi principal objetivo. Mi objetivo principal es esto, hermanos, que ustedes aprendan la palabra del Señor. Que nadie los engañe, hermano, que vengan con locuras. Ahora, hermano, volvemos a la pregunta, hermano. ¿El coronavirus es, hermano, terror para los cristianos? Coronavirus. Coronavirus. ¿Debemos de atemorizarnos, hermanos? No, no debemos de atemorizarnos. ¿Debemos de tomar precauciones? Sí, debemos de tomar precauciones. Porque no estamos, con todo respeto, no estamos tontos. Sabemos que puede pasar, por eso la importancia de saber qué es una epidemia, qué es pandemia, qué es una peste. Porque puede pasar. O sea, no estamos diciendo, el Señor no dijo, no, a los cristianos no les va a pasar. El Señor dijo, atentos, mira que nadie te engañe, sea alerta o está alerta. Todo esto es principio de dolores. Y con esto yo no les voy a decir, hermano, estamos en los últimos tiempos, el Señor viene, tráeme todo lo que tengas, porque ¿para qué lo vas a dejar? Mejor déjalo aquí en la iglesia. Hay gente que se aprovecha de todo eso, hermano. Entonces, nuestra intención es, como dijo el Señor, todo esto será principio de dolores.
¿Debemos de bloquearnos? No. ¿Debemos de vivir con miedo? No. ¿Debemos de estar precavidos? Sí, debemos de tener precaución, hermano. ¿Debemos de tomar ciertas medidas de cuidado? Hermano, miren, los lugares públicos es a donde probablemente pudiera haber una mayor posibilidad de infección. Simplemente con tener cuidado, hermano. Que vas a entrar a un baño público, agarra un papel y abre la puerta con el papel. Lávate las manos y si miras que alguien entró al baño y no se lavó las manos, hermano, agarra doble papel y salte de allí. O ponle el pie a la puerta, hermano. O sea, solamente seamos inteligentes. No nos dejemos engañar, hermano. Y voy a finalizar. Todavía me falta un poquito, ya voy a finalizar. San Juan 10:28, por favor. Nosotros debemos de estar, hermanos, confiados en lo que haga el gobierno. Debemos, hermanos, nosotros basar o depositar nuestra confianza en lo que pueda hacer o decir el presidente de este país. Debemos, hermanos, depositar nuestra confianza, hermanos, en lo que diga quizá cualquier líder de la nación. O nuestra confianza debe de estar depositada en lo que dijo el Señor y en su palabra, hermano. San Juan 10:28 dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, hermano. ¿En dónde estamos más seguros nosotros si no en las manos del Señor? Hermano, si tú no estás, y allí sí, éntrale con miedo y aterroríficamente ponte en esa situación, hermano, o tiembla si es posible, si tu vida no descansa en las manos del Señor. Que ves que viene el coronavirus, hermano, agáchate, o córrele, o donde mencionen, hermano, que ahí viene el coronavirus, tírate abajo de la cama, hermano, o de la mesa. O es cualquier locura porque tu vida no está en las manos del Señor. Pero si tú estás en las manos del Señor, hermano, si tu vida está asegurada en las manos de Jesucristo, hermano, no hay por qué temer. Todo esto es, hermano, lo que el Señor nos habló acerca del momento de nuestra redención. ¿Quiere decir, hermano, de que el tiempo de nuestra redención está cerca? Sí quiere decir eso, hermano. ¿Quiere decir que el Señor está a la puerta ahora sí? Sí quiere decir eso. ¿Quiere decir que mañana viene el Señor? No lo sé, hermano, pero puede ser que mañana venga el Señor. Y si aún no viniera Él, hermano, nosotros debemos de estar preparados para cuando Él venga. Porque todo esto va a acontecer, pero aún no es el fin. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha venido o sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es Dios el que nos va a dar el consuelo, es Dios el que nos va a dar la tranquilidad, es Él, hermano, el único en el que nosotros podemos y debemos depositar nuestra confianza, no en el coronavirus, hermano. Si te da, hermano, mira, vamos a ser extremistas. Si te da el coronavirus y te mueres, hermano, Pablo dijo: si me voy con el Señor, es ganancia. Y si me quedo a predicar a mi Señor. Ya sea que muera o ya sea que viva, soy de Él. No importa, hermano. Lo importante aquí, hermano, es que estemos seguros en las manos del Señor. Eso es lo importante, hermano. Eso es lo que verdaderamente importa, hermano. Que el mundo se aloque, sí. Que el mundo, allá el mundo, hermano. Pero un cristiano no puede ni debe vivir atemorizado de estas pandemias, enfermedades o pestes, hermano. Nuestra confianza debe descansar, con esto finalizo, completamente en las manos de aquel que las abrió para que nosotros pudiéramos tener parte con Él, hermano. Nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias.